Camino del sur. Me estremezco todavía al nombrarte y no puedo apartar de mi memoria los espectáculos de horror que contemplé sobre tus huellas en los días de mi infancia. Venga, mija. ¡Mi muñeca! Vaya, mija. Ahorita nomás la va a alcanzar su tata. ¡Oh! María Fabiana. Se me hace que han de tener buen viaje. El campo está quieto. Así parece. ¡Don Facundo! ¡Mire! ¡Vea! ¿Y eso? Nicasio. ¿Mayoral? Acércate a ver qué pasa. Enseguida. Mi muñeca. ¿Qué decís? Mi muñeca. Nicasio Ganga. ¡Va! Así, en alas de un milagro, llegó María Fabiana a la posta del Lobatón. 15 años después,
un episodio parecido agitaba violentamente sus recuerdos. María Fabiana, ¿Qué querés? ¿por qué me andas mezquinando? ¿Qué te pasa? No me toques, Cantalicio. Ya te tengo dicho que no me gusta ser manoseada. ¿Dónde vas? ¡María Fabiana! ¡María Fabiana! Se fue, mamá. ¿Se fue? ¿Dónde? Se fue detrás de un Facundo. Otra vez te la dejaste escapar. Era una cosa blanca que se movía. Yo también la vi, y el caballo se me espantó. ¿Qué podrá hacer? Vaya a saber. Ñato, dame una mano. María Fabiana. Llegate hasta las casas que nosotros vamos a divisar. ¡Allá viene la María Fabiana! Mire, mamá. Mire lo que traigo. Taita Facundo me la dio. ¿Y el ñato? Con el tata Facundo y Gabino se fueron a cambiar. ¿Dónde? A ver si encuentran al padre. Lindo que no lo hallaran, ¿verdad? Digo, porque si hay escapado en los indios. Si a lo menos volvieran con algún buen mozo. Parece que se han levantado tuitas alzadas hoy, ¿eh? Voy a darle de comer. Si crees que te vas a zafar de tus obligaciones, te equivocaste. ¿Hasta cuándo te vas a dejar estar abriendo la boca? Hacela que duerma y vení, que te necesito. ¡Aparcero! El malón fue espantoso. Tome un trago. ¿Y las mujeres? ¿Las mujeres?
Entonces, había más de una. Las otras ya deben estar cerca los toldos. Vamos para la posta. Allá me lo van a curar. ¿Y? ¿Revisaste algo? Nada todavía. Deben haber galopado lejos. Baja si querés. Yo me quedo. Bueno. ¿Le gustó? Dígame. No esté triste. ¿Qué le puedo dar para que no esté triste? Mira, mira. ¿Te gusta? Me la trajo mi padrino. Ahora es tuya. Pero tenés que cuidarla como la cuidé yo. ¿Sabés quién es mi padrino? Nicasio Gauna. Me la trajo cuando yo era chiquita, como vos. Tenés que cuidarla mucho. Duerma, duerma. Yo le voy a velar el sueño. Y no le va a faltar mamá que la quiera. ¿Qué andas queriendo en mi rancho? Vos sabés que yo... Lo único que sé es que aquí estás de más. No te acerques. Vení, pa' aquí. María Fabiana. ¿Qué haces aquí? Shh, que me la va a despertar. Qué susto me dio. Anda a traerte un que más no sea unos yuyos para la disjunta. Sí, ya había pensado en eso. Estás esperando para ser la tuya una buena vez. No puedo, mamá, no puedo. ¿Por qué? ¿Qué tiene más que las otras? No sé, pero no puedo. Se me hace cuento oír a mi hijo decir no puedo. Tenés que poder, ¿oíste? Tenés que poder. ¡Julia! ¡Julia! Hija. Mamá. Anda a redetir un poco ese cebo para trabajar unas velas. Oh, siempre lo mismo, redetir cebo y velar disjunto. ¿Y qué más querís hacer? ¿Qué sé yo? Pero estaba soñando cosas tan lindas. Ay, mija. Ocasiones me pregunto si saliste a tu padre. Pero vaya una a saber quién fue.
La Juana le quitó la botita y ahora vos. No, Ñafe. Se lo voy a guardar a la chiquita para cuando sea grande. Está bueno. Guardalo nomás. ¡Ahí viene! ¡Traen un hombre! ¿Otro más? Ha de ser el padre de la niña. Le prometí que haríamos todo lo posible por... Vaya, viene mal herido. Este cristiano ya no hará sombra en el suelo. No te va a comer un solo grano el locro. Póngalo al lado de la afinada. Les voy a preparar unos mates. Mal no vendrán. Solo a ese hallaron. Con vida, sí. Un postillón y 3 pasajeros degollados sin asco. Del mayoral, ni al recuerdo. ¿Y la gringuita? ¿La gringuita? La chiquita esa que hallamos. Ah, sí. Duerme. Está en buenas manos, Talita. Gringuita. Me gusta el apelativo. Indios trompetas. Se alzaron con tuito cuanto les venía bien. Mañana verá que enterrar a los que quedaron allá. Cuente con nosotros para dar una mano, maestro. Gracias. No es mucho, pero algo queda. Hace tiempo que no llega una tropa de carretas. Yo prefiero unos amargos. En la cocina los van a atender. El chuzazo le atravesó fiero el pulmón. Cosa bárbara. ¿Qué unos amargos, doña? A ver, muchacha, acomedite, ¿eh? Déjela, mamá. Yo se los voy a cebar. ¿Qué hace? Acomodando este anillo cola iguana. Dicen que trae suerte y es muy remedio. Ajá. Para el dolor de muela. ¿No me lo regalás? ¿Y vos qué me das? Linda manera de velar juntos. Camina para adentro. Bueno, no empuje. ¿Le gusta? Mira, con esto te voy a hacer un vestidito. Gringuita, ¿qué va a decir Nicasio cuando te vea? Que te ha crecido la muñeca. Ajá, Pero esta no es de trapo. ya lo sé. Tendrás que cuidarla y cuando se enferme. No pases cuidado.
No le va a faltar mamá para atenderla. Nunca. Si sabés decidir ansí fuerte y duro, ¿qué esperas para decirle a Nicasio que... Martina, llevas razón. Perdóname. Eso es cosa tuya. No irá a tener cambio esta vida. Siempre aguardando lo que nunca llega. El nieto me ha convidado para que me alce con él. ¿Y vos? ¿Qué pensás hacer? ¿A dónde van a ir? ¿Qué sé yo? A cualquier parte. Ni pienso dejarme estar siempre en la posta. La diligencia de Casio Gauna. ¡Estamos llegando! Ahorita nomás van a ver las postas, don. ¡La diligencia, maestro! ¡Natalicio! ¡Quieto! Maestro, Acerquen la tropilla al corral. ¡La diligencia! ¡La diligencia! ¡Es que las tiró en las patas! ¿Cómo se alborotan a lo que ven un par de puebleros? Vaya a saber a quién saldrán, ¿no? Alcanzame el peine, gringuita. ¿Y qué tal le ha ido de viaje, mayoral? Lindo nomás. Ya me enteré que estuvieron medio apurados con la otra diligencia. Ajá. María Fabiana. Ya oí que hizo buen viaje, padrino. Así es, gracias a Dios. A usted la ayudonosita, como siempre. Seré contento por ver a los amigos. ¿Y esta niña? Me la trajo Dios. ¿Cómo? Cae del cielo, se me hace. Ajá. ¿Te has olvidado del mate para el mayoral, muchacha? ¿Cómo está, don Gauna? Ya lo ve, doña. Así chiquita era usted cuando Dios la trajo a la posta. Cuénteme cómo ha sido eso a la niñita. ¡María Fabiana! ¡Voy! Fue el día que asaltaron la galera del Rosario. ¿Hasta cuándo te vas a dejar estar sonceando al lado de esa chica? Anda a ver cuánto van a almorzar. Sí, Juana. Doña, ¿Decía? Mi señora quisiera comer un poco de pollo con arroz y tomate. Ajá. ¿Y qué más? Y unas papas, si no es mucho pedir. Es que la pobre sabe... Bueno, es un antojo, ¿comprende? Me hago cargo. Ocasiones las mujeres por acá nos olvidamos hasta de comer. Cuanti más los antojos. Pollos hay y gallinas, pero arroz. Hace tanto que nos pasan las carretas que hasta hemos olvidado el color de las papas. No hay que ser tan indolente. ¿Cómo no siembran maíz, alfalfa, verdura aunque más no fuera? En este camino, señora, no se siembra otra cosa que muertos. A la vuelta a la diligencia, la esperamos por acá, señora. ¿A mí? Claro, así nos enseña tanta cosa buena como a saber. Ni loca que estuviera. Cruzar otra vez ese camino del sur, Dios me libre. ¿Y por qué no? Ya le voy a tener acomodado un catrecito en la pulpería. Hijos del país, desidiosos. Ni siquiera guisar un pollo sabe.
bestial, Fabiana. ¿Usted es capaz de hacer eso? ¿Yo? ¡Qué esperanza! Entonces estamos a mano. Moza, ¿puedo hacer otras cosas que acaso le agraden más? Sujete la lengua, mozo. Y más luego me le va a pedir disculpas. ¿Estamos? Sí. Sí, señor. Pero vamos, no está tan mal. Aquí está su pollo, señora. Oh, usted, ¿cómo pudo? No estará talmente como usted lo quería, pero no era cuestión de irse con el antojo. Oh, gracias, muchas gracias. Ocasiones los hijos del país no son tan enteramente... Oh, ¿qué importancia tiene? Un poco de ilusión para que siga el viaje más tranquila. ¿Se irá enseguida el almuerzo, Nicasio? Sí, Fabiana. Se deja estar poco tiempo. ¿Y de ahí? ¿Qué remedio queda, muchacha? Siempre apurado por irse. Y nosotros siempre aguardando. Usted también tendrá que irse un día. Se le ocurre. ¿Y antes quiere que vaya? No sé, pero alguna vez tendrá que ser. Y bueno, si usted lo dice, disponga Dios que sea con alguien a quien yo quiera mucho. Eso es. Seguí mirando cómo te la quita. No es que me la quiten, es que no le gusto. Déjate cuentos. Le guste o no le guste, tenés que hacer la tuya. María Fabiana. Sí. No te dejes estar abriendo la boca, que hay mucho que hacer. ¿Le dio mi marido el papel con los encargos? No, señora. Ya sabe que siempre se deja estar hasta el último. Esta vez tengo que hacerle yo un encargo. ¡Alistarse todo el mundo! Ya es hora de irnos, señores. No toque tan fuerte, nos pueden oír los indios. No le hagas juicio, moza. El campo está quieto. ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Buena suerte! ¡Buen viaje! ¡Buena suerte! ¡Hasta la vuelta! ¡Buena suerte! ¡Buen viaje! ¡Vamos! Ya se va la diligencia y la posta del Lobatón vuelve a quedar guacha en mitad de la pampa. Otra vez el desamparo, acrecentando la obsesión del balón. Otra vez solos, frente a sí mismos. Qué sola se ha quedado la posta. Ajá. Linda ocasión para que hablemos, ¿no? ¿De qué? De muchas cosas. No tengo ganas de hablar. Entonces me vas a tener que escuchar. Por si no te has enterado, a la María Fabiana no le gusta el cantalicio. ¡Cállate! ¿Por qué? Ya bastante nos hemos callado. Estás muy sola, Juana. Tengo hombre y 2 hijos. Como si no los tuvieras. No pensás más que... En cantalicio. ¿Y qué? Además, qué remedio el hablar. Vuelve un hombre porque una diga palabras. No, no vuelve nunca. Todavía pensás en él. Cantalicio es hijo de aquel hombre. Ya lo sé. Te dejó el hijo y no se acordó nunca más. Pero yo sí me acuerdo. Quiero acordarme para siempre. Fue la única vez que sentí lo lindo que era ser hembra. Facundo es un buen hombre y te respeta.
Demasiado bueno para mí, tal vez. Cantalicio como yo sabe querer de verdad. Que se dé el gusto entonces, que la tome de una vez. La vida no es un rodeo donde aparta cualquiera. Ella no lo quiere a tu Cantalicio. No me lo repitas más. Es la verdad. No me gustan tus verdades. Y terminemos. Tenés que dejar... Terminemos, dije. ¿Qué? Sos demasiado derecha para desparramar este chisme por ahí, ¿verdad? ¿Por qué tardaste tanto? Te estuve aguardando. Con esa facha. ¿Cómo? ¿Qué tengo? Estás muy fieraza, famoso Milaya. Mándate cambiar antes que... ¿Qué andas bebellando? Nada. Hace tanto que no pasa una tropa. No hace apenas 2 meses pasó una. Sí, pero esa no trae famosos. ¡Ah, pucha! Está alborotado el avispero. Niñato, ¿Qué te pasa? tengo que decirte algo. ¿Habla? Como no te apuré a que nos alcemos, pronto vamos a ser más de 2. ¿Qué decís? Eso. Chinita. ¿Queda lejos la luna? Lejísimo. ¿Y se puede llegar hasta allá? Si sos buena, puede que el Taita Dios te haga llegar a la luna alguna noche. Sí, pero en diligencia. Quiero ir en la diligencia de Nicasio Gauna, mamita. ¿Por qué me llamas así? Y ahora sos vos mi mamita, ¿verdad? Claro que sí. Mi hija. Venga, a dormir. ¿Y Prenda? ¿Salió a contemplar la luna? Ajá. Pero quiero estar sola. ¿Para pensar en alguien? Eso mismo. ¿Y sabes si ese piensa en vos? ¿O en cada posta va dejando una hembra? No sos hombre por ningún lado. ¿Cómo decís? Lo que oíste. No te figures que mi padrino lo va a hacer a un lado de un tirón. Tan luego vos. ¿Qué tengo yo? Una lengua víbora. Si fuera verdad, si Nicasio tuviese una prenda en cada posta. Lo estarías envidiando. ¿Envidiando? ¿Por qué? Porque no te da el cuero para hacer lo mismo. Y no tenés alma, varón. Y tan luego vos me lo decís. Si me tuvieras voluntad, verías que tengo alma como cualquiera. Déjame. Quiero hacerte mi mujer como Dios manda. Desde que eras ansía chiquita te vengo queriendo. María Fabiana. Déjame. Cantalicio, ya te tengo dicho una punta de veces que no me gusta ver el mangrullo solo. ¿No había otro que tenés que mandarlo a él? ¿Por qué? ¿Qué tiene el Cantalicio mejor que los demás? Se ve que no es de tu sangre. De serlo, habría salido diferente el Haya. Un hombre derecho. ¡Facundo! No me gusta que se me alce la voz. Y es bueno que no te olvides
que aquí el macho soy yo. ¿Y te has preguntado si lo sos para mí? El campo está medio raro, ¿eh? Ajá. Se me hace que esté en movimiento. ¿Ve esos ñanduces cómo disparan? Puede ser alguna partida de milico que los anduvo corriendo. Con todo convendría campear por si andan cerca los infieles. Pero sin alarmar a la gente. Llévese 2 hombres de la tropa. Lo que usted mande. ¡Lisandro! ¡Segundo! ¡No tiré! ¡No tiré! ¡No tiré! No se asuste, moza. La posta de los batones está tranquila. ¿No anduvieron los indios hoy día? ¿Qué le pasa? ¿Le han cortado la lengua? Está bueno. ¡Hasta pronto! No sé, no lo conozco. ¿Y entonces por qué lo miras así? Vamos, que se está haciendo tarde. ¡Ahí las tiene las carretas, maestro! ¡Ya vienen llegando! Vamos. ¡Al fin una tropa! Si esta vez no la pegamos va a ser como para colgarse el mangrullo. Colgate vos si querés. Yo nieto no lo cambió por ningún forastero. ¿Cómo le va yendo, maestro? Venga nada más. ¿Qué tal el viaje? No, muy tranquilo el campo. No le haga juicio. No van a atreverse a atacar la posta. Menos se han de besar unas carretas. ¿Les parece? Seguro. Lo mejor será arrimar al puente y poner anca junto a la zanja. Bueno, Vamos. vamos. ¡Golondrina! ¡Ah! ¡Uy, güey! ¡Golondrina! ¡Golondrina! Yo voy a alcanzar unos mates. Ah, bueno. Sírvase. La posta se va a alegrar como nunca, ¿eh? Ajá. La gente anda con ganas de guitarrear y mover las tabas. Y bueno, que se den el gusto. Así se habla, maestro. Yo venía por el desierto, solo, tan solo, buscándote, solo, tan solo, buscándote. Mi zaino de pampa llevaba mi alma perdida, mi alma perdida y sola, sola, tan sola, buscándote. La gente tuita mi tierra y tantas estrellas no saben decirme
no saben, ande me aguarda tu corazón. Aquí afuera se está mejor. Ande me aguarda tu corazón. Acérquese. Soy gaucho el desierto y ahora que por fin te encuentro, esta noche tus besos me despiertan el miedo, ese miedo a quererte tanto, a quedarme solo siempre allá lejos, en mi pampa solo, tan solo, buscándote. Las penas traen penas y yo no me sé olvidar, no me sé olvidar. No me dejes volver al desierto sin tu corazón, sin tu corazón. No quiero ser gaucho solo, solo, tan solo, Para darle gusto a las tabas. ¿Cómo no? Mirá todo nomás. ¿Me acompaña? Linda noche. Muy grande la luna. Demasiada luz. Adentro. Al otro lado. Bueno. Segunda. Camine a dormir, moco se porra. Adentro. Que se pasan las carretas, nos avanzamos. Aura está más linda en tu avía que hoy en los juncales. Se me hace que cada hora que pasa se pone más linda. Déjeme. Aura, que te encontré. Nunca. No le hagas juicio, mamá. El día menos pensado va a ir a parar a los toldos.
¡Hasta la vuelta! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Adiós, amigos! No hace falta que se aleje mucho. No se preocupe. Lástima que no se animaron los indios anoche. Con tanta gente era robo para nosotros. ¿No les parece? Ajá. ¿Se le olvidó algo? No, nada. Ya no se ven más, mamita. ¿Quiénes? Las carretas. ¡Vuelvo a hacer para Lobatón nomás! Bien, señor. Lobatón se va a volver tu madrina. Usted se viene conmigo, prenda. ¿Dónde me llevas? A la cabeza de tigre. Una apuesta como hecha medida para nosotros dos. ¡Ya, papá! ¡Apure, Mayoral! Si no quiere llegar anochecido. ¡Voy! Tenés que quedarte a vivir aquí, conmigo. Pudiera ser. O de no, llévame con vos. Ande sea. ¿Qué es eso? ¡Los indios! ¡Juan! ¡A las armas todo el mundo! ¡No se la van a llevar de arriba! ¡No hay que desperdiciar un solo tiro! El malón. Hay que volver al Lobatón y avisarle a don Facundo. ¡Allá viene el gato con la Martina! Menos mal. Creí que esos no volvían. Los indios han avanzado cabeza de tigre. Están cercados. ¡Cantaricio! Cada uno por separado y arrimar los hombres que sean. Nos juntamos en quebrachos viejos y ojalá lleguemos a tiempo. ¡Facundo! ¡Cuidámelo al cantaricio! ¿Le va a pasar algo al padrino? No. ¿Cómo se te ocurre? A don Nicasio no puede pasarle nada. Vamos.
aquí! Almirón. No quedó nada en cabeza de tigre, maestro. A mí me dieron por muerto. Arrastrándome pude llegar hasta aquí. Vi arder hasta el último rancho. Por el toque ni cayó gauna. Den una mano. Vamos a salirle al encuentro. ¡Estamos llegando! ¡A la cabeza del tigre, señora! Solo Almirón quedó para contarlo. ¡Hija! ¡Un poco de agua, por favor! ¡No puedo más! ¡Socorro! ¡La delfina! ¡Es la delfina! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¿Y? ¿Devisás algo? Nada todavía. Barbaridad. Desde ayer a estas horas que se fueron. No lo tomes así, mujer. ¿Y cómo querés que lo tome? Cantalicio está con ellos. Cantalicio y don Facundo y el ñato y vaya a saber cuántos más. Vos te callás la boca. ¿Por qué? ¿Es que no son tuitos iguales? Cuando seas más mujer y un hijo de tu sangre se allega una posta que arrasa el balón, me vas a venir a contar si te acordás del nombre tuyo. ¡Ahí viene el mama! ¡Mire también la diligencia de Casio Gauna! Ahora están en sus manos. Déjemelos por mi cuenta. Ya ve. ¿Qué te anda pasando, muchacha? Va a tener que curarme pronto. ¿Tanto apuro tenés? Mejor descansar unos días. No.
Hay que levantar de vuelta cabeza de tigre. Ya buscaremos quien lo haga. Almirón y yo. Si es que salimos de esta. Y si hay que dar una mano, cuente con nosotros. Gracias. Está bueno. Se me hace que aquí está sobrando gente, ¿eh? Déjeme que la ayude. Nicasio. Me ha de saber disculpar si no la saludé como de costumbre. Qué ocurrencia. Tampoco era la ocasión. Pero ahora que no hay bomberos, vamos a tener que hablar largo. Y bueno, hablemos. Usted se va a tener que ir de acá, María Fabiana. ¿Por? Los infieles se están acercando demasiado a esta posta. ¿Y a dónde quiere que vaya? Al Rosario. Yo la voy a llevar conmigo. ¿Usted? Ajá. Para la vuelta tengo un viaje importante para esos pagos. Una carga que vale mucho. Para ese entonces, la llevo. Además, usted ya está en edad de casarse. Claro que sí. Pero para eso no hace falta irse tan lejos. Se equivoca. Solamente allí puede encontrar gente Zulaya. Un hombre que le dé todo lo que usted merece. Me parece que el que se equivoque es usted, padrino. Pedirme, lo haría con el hombre que quiero. A usted mismo le oí más de una ocasión. De no ser así, no vale la pena collararse con nadie. ¿A qué le gusta lastimarse a ñudo? Ya anduvo escuchando. ¿Y qué otra cosa va a ser una? Llévesela de una vez y tanto cariño le tiene. ¿Y qué le puedo ofrecer? Un rancho y el cariño de un mayoral. Muy poca cosa para ella. No es lo que se merece. Ah, si hablamos de merecimiento, ya es otra cosa. Para mí la gente se quiere porque se quiere y se acabó. Gauna, Diga. en este viaje le voy a confiar al Gabino. Así me lo va enseñando. ¿Y si a usted le parece? Ande mejor que a su lado. Sube, muchacho. Vaya, mijo. Eso es. Ahora también el Gabino. Métale nomás. Ya que te has vuelto rezongona. ¿No andarás medio ida? Ida. Por mí pueden irse tuitos. El cantalicio lo va a acompañar hasta donde usted ordene. Ah, bueno. ¿No vamos a despedir a la diligencia? No, ¿Por qué no toca la corneta el padrino? no tendrá ganas. Se van, mamita. Vamos a parar. No, se está buscando arriba la
¿No jugás? No me gusta. Si es por plata, no te preocupes. Ya te dije más de una vez que podemos entenderlo. Nadie se va a enterar. Vos no tenés más que avisarme el paso de alguna diligencia que valga la pena y yo me arreglo para avisar a los ranqueles. Ya le dije que no me gusta el juego. Como te parezca. Con su licencia voy a hacer noche ahí fuera. ¡Aquí hay otro, mamita! Juntamos un poco más y nos volvemos. Se ha de estar por irse la Martina. Trabajo lindo ese de levantar de vuelta cabeza de tigre. Así es. Una cabeza de tigre no se voltea, así nos va. Cualquier cosa que necesiten, háganlo saber. ¿Qué es eso? No sé, no se le visa claro. Parece un arreo grandote. Vamos. Esto no es cosa de cristiano. ¡Los indios! Nos van a echar el ganado encima para arrasar las casas. ¡Pantalicio! Hay una sola manera de salvar la posta. Meterle juego al campo. Déjeme a mí. ¡Todos a las armas! ¿Qué pasa? ¡Abájeme el puente, maestro! Alcancemos los tizones largos. ¿Qué vas a hacer? Lo que pueda. Y lo hizo nomás. ¡Macho!
Niato. ¿Y la María Fabiana? ¿Dónde está la María Fabiana? ¿Qué vas a hacer? Y a buscarla. ¿Para qué? Déjala. No me importa nada la María Fabiana. Pero me importa a mí. ¡No vayas! ¡No vayas! ¡María Fabiana! ¡María Fabiana! ¡María Fabiana! ¡María Fabiana! ¡Cantalicio! ¿Y la gringuita? Duerme. Estate tranquila. ¿Estás mejor? ¿Y vos? Lo mío no fue nada. Además lo hice por la mujer que quiero. Es algo más que traerle una muñeca cuando era chica, ¿no? Contestá. ¿No te parece que es mucho más? Sí, Cantalicio. A lo mejor mucho más. Pero mi corazón... ¿Qué tiene tu corazón? ¿A santo de qué se lo diste a ese? Hay cosas que ocasiones ni una misma las entiende. ¿A qué te volvió a despreciar? Sí. Pero será la última vez. No tenía agallas. No. Le juro por esta que será la última vez. Después, nuevamente el olvido. La posta del Lobatón, cada vez más sola, vio cómo se alejaban Martina y el ñato, siguiendo a Delfina y Albirón, que iban a levantar de nuevo Cabeza de Tigre. Y tras ellos, también se fue Julia, que encontró mozo para acompañarla. Solamente Cantalicio no podía olvidar. No quería olvidar. ¿Y para cuándo crees que va a ser la cosa? Pronto nomás, si ya está al caer. Ah, ¿y te parece que valdrá la pena? Estos curitas saben viajar forrados. Vaso de plata, cruces de oro. Una fortuna. ¿De acuerdo, entonces? Sirva otro trago. ¿Ocurre algo, mayoral? Nada, solamente un resuello para poder seguir. ¿Cuánto cree que echaremos hasta el Lobatón? Póngale un par de días. Vamos a tomar el camino del sur. Se me hace que la han levantado de nuevo a la Cabeza de Tigre.
La pucha. ¿Qué le parece, Nicasio? Es normal. Pero se me hace que han dejado guacho al lobatón. Más falta hacemos aquí. Una nadita y está otra vez en pie, ¿no cree? Claro, muchacha. Está bueno. Ha trabajado duro, ¿eh? Así es. Buenas, mayoral. Cantalicio. ¿Vos también? No, yo vine cumpliendo encargo de don Facundo, para acompañarlo hasta el Lobatón. Bueno, comemos algo y nos vamos. De seguida. ¡Cantalicio! Gavino, mejor te quedas aquí. Te va a hacer falta un descanso. ¿Estás loco? Hasta el Lobatón no largo. ¿Qué pasa? Se cortó una cuarta. Que lo tiró en la pata. Y tan luego, Aura. ¿Qué pasa, mayoral? Nada, se nos cortó un tiro. No se alarmen. ¡Los indios! ¡Todo a las armas! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Cantalicio! ¿Dónde vas? Hoy, padre, se te hacía fácil irte al Rosario con la Fabiana. Salvate de esta y vení contame a quién te lleva. Nos entregó. ¡Párate, Maula! ¡No disparé o pierdo de un trabucazo! ¡Vas a arder a la rep... ¡No nos dejemos ventajear! ¡Le erraste, Maula! Y déjese que ir más seguido. Nunca ha de faltar un trago aquí en esta posta. Usted sabe más esto que por nosotros. ¡Gavino! Muchacho. Tata, los indios atacaron la diligencia. ¿Dónde? Aquí cerquita, junto a la cañada. Tiene que ir pronto. Vamos con usted, maestro. ¿Y el Cantalicio? ¡Habla! ¡Cantalicio! ¿Qué vas a hacer? ¡Cantalicio! ¡Seguila! ¡No la dejes sola! ¡Mamita! ¡Anda! Cuídeme a la gringuita.
Alicio! ¡Canta, Alicio! ¡Hijo! ¡Hijo mío! Nicasio mío. María Fabiana. ¿Y eso, muchacha? ¿Por qué estás llorando? Porque ansí de mucho sé quererte, Nicasio. ¿A mí? Se me hace que estoy soñando. No, no estás soñando. Te quiero de toda la vida. Desde siempre. Muchacha, ¿dónde estás? Límpiame la sangre de los ojos, que quiero verte y no puedo. María Fabiana. Vamos a la posta, Nicasio. Allí te voy a curar. ¡Caíta! ¿Y el Gabino? Bien, no fue más que el susto. ¿Dónde está? En la cocina. Se ha portado. Vaya para allá, mijita. Vaya. Así que vos viste cuando el indio ese lo abajó al cantalicio de un trabucazo. No, tata. Fue don Nicasio, cuando le grito. ¿Has visto mal, Gabino? Hace memoria. Fue un indio grandote. Ah, sí. Ahora me acuerdo. Un indio así como usted, de grandote. El golpe bola ha sido machazo. Pero no se me aflija. Voy a ver si hay una telaraña. Saben ser buenas. ¿Estás ahí, María Fabiana? Sí, Nicasio. Y a tu lado he de seguir, para siempre. Vidita, tengo como una madera en los ojos. Límpiamelos, querés. Tus ojos están limpios. Y entonces, ¿por qué no puedo verte? ¿O es que...? Nicasio. Me habré portado tan mal para merecer tamaño castigo. ¿Por qué decís eso? No hay castigo mayor que no verte mal. Nunca más. No me aflojes ahora, Nicasio. Te necesito más que nunca. ¿Para qué? Mejor va a ser dejarme morir. No. No. ¿Qué ocurre, muchacha? Ya se ha enterado que estás ciego, Taína. Tranquilízate, hija. Bien puede ser la fiebre. No, padre. Si no me lo compone Dios. Confiemos en Dios, entonces. En Rosario tengo médicos amigos. Para allá me lo llevo en cuanto se mejore. Y yo podré acompañarlo Naturalmente. con la gringuita. ¿Y por qué no?
A lo que Gauna pueda viajar, me hago cargo de la diligencia y me lo llevo a tuitos. Gracias. Antes ha de hacerme un favor entonces. ¿Tú dirás? Unirme a Nicasio. Para toda la vida. Muchacha. ¿Y mi Juana? Pa' mí que se largó adrede. Son tristes las despedidas. ¡Vamos! Se van tuitos. Hasta los perros. Tuitos no. En todavía te queda el último. ¿El último qué? El último perro. Yo no me pienso ir. No añudo, hemos pasado juntas casi una vida. La vida. Buena basura. ¿Qué la tiró en las patas? Yo voy a ir arrimando las vacas. ¡Pedazo de bronca! ¡Te has vuelto loca! ¡Me iban a dejar sola! ¡Hasta luego a mí! ¡Ya déjame de mano! ¡Juana! Y así pasó a ser recuerdo la posta del Lobatón. No tiene estatua, pero también es patria.
vuelta. Mi hijo va a venir, decía yo. En el 82, claro, cuando la hizo. Sí. Yo iba y venía y les agradezco a ella que como me acompañaban, todo me acompañó el pueblo. No he desaparecido, ¿verdad? Después, ahora hace cosas de más o menos 10 años, ¿no? Hace que vino un guardia marina a confirmarme, me trajo la medalla y dice que cayó en combate. Ahí aterrizamos y después de ahí sí lo llevaron a Malvinas. Bien, digamos, fuimos a Puerto Argentino, ahí dice soldado desconocido nomás. Nosotros le pusimos nombre cuando fuimos. Cada uno llevamos una plaquita, escrito los nombres, cuántos años tenía, cómo se llamaba. Nada más. Nosotros le pusimos los nombres, porque había clavadas las plantas. No teníamos que prender una vela, no llevábamos flor porque no se puede llevar. ¿Cómo no? Quiero ir a pisar en ese lugar, no sé. Si hay donde están las cruces o los nombres, están ellos o los pedazos, como me dijo acá. Pero yo quiero ir otra vez. Antes que yo también me termine, porque a lo mejor él también, por ahí, pienso, no estará en otro país mi hijo, sin saber cómo se llama, mal, o estará internado en Buenos Aires. Pero bueno, más seguro es eso, que puede estar ahí, en esos lugares. Yo buscaba ahí. Digo, ¿dónde estarán? Ay, dice, me hacía el sacerdote. A todas las mamás, pongan el rosario, recelen, vamos a rezar todo. Y todos los abrazamos a rezar. Estoy acá con el hermano de Luis, el Negrito Betún, compañero de la gloriosa compañía 12,7, que el terror de los ingleses nos decían. Y bueno, ahora
su mamá y su hermano van a poder viajar, van a poder tener ese famoso reencuentro tan necesitado. Disfruten del momento y gracias por tener el coraje y la valentía de hacer este viaje, porque como les decía anteriormente, no es para cualquiera el viaje. Así como nosotros tuvimos ese coraje de ir y enfrentar a los ingleses, ustedes, hermano, madre, van a tener que pisar las islas y sin que flamee el pabellón nacional. Va a ser doloroso, pero ese reencuentro con Betún y con todos los que están ahí. 649 héroes tiene aquella gloriosa gesta, nunca se olvida. Habitualmente. Esto no es una misa, es una celebración de la palabra, breve, pero tenemos la posibilidad de distribuir la Eucaristía, la comunión. Así que los que quieran recibir a Jesús, Eucaristía, de acuerdo a la fe que cada uno tenga, puede acercarse aquí, pero los que no puedan moverse, los padres se acercarán también, y yo también, a las tumbas. Nos levantan la mano y le llevamos a Jesús para que puedan tenerlo también en el corazón. Fundamentalmente, la introducción que van a hacer nuestros anfitriones mencionan el deseo de rezar por todos aquellos que perdieron la vida en este lugar. 649 argentinos, los 255 británicos y 3 isleños. También agradecen, y mucho,
el meticuloso trabajo de Geoffrey Cardoso, que nos viene acompañando, el trabajo también de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, para poder localizar la ubicación y la identificación de los cuerpos. Aprovechamos entonces para agradecer a todos los que hicieron posible este viaje, con mucho dolor, con mucha emoción. Yo le dije una vez ayer. Sí, si él me dijo llorando, me dijo que quiero hablar con mi Sí. Sí, sabía. kang kanin kay kang kaida kay kang kaida kay kang kaida nagayain si wanilang kanalakit sogilo nakaani na wani kami karalorta awatigi na wani na nilatana ayare na ataripi kedagini kana kom kenalawan ako kay kantane nakamiring ang in Argentina ramakaitari nakamiring ang in Argentina ramakaitari
Anakong kinalawan ako kay Kankanen. Nakamiringan niya na Argentina ramagay tarin. Anakong kinalawan ako kay Kankanen. Nakamiringan niya na Argentina ramagay tarin. Kalpododa si kawi na makatago ko mawi kana makatrago ko mawi dati kawi da kana nya katray nya ko mawi tatani kanyang kalele wala da kalawan na takanay Tatani kanyang kalele wala da kalawan na takanay Tatani kanyang kalele wala da kalawan na takanay